Dicen si se ve mi pantalla ya. Sí, doctora, sí se puede apreciar. Ya. Bueno, buenas tardes con todos. Yo soy la doctora Erika Noriega, soy médico reumatólogo del Hospital Almenara y apoyo al curso de terapéutica con 2 clases y 2 seminarios que van a hacer conmigo. Vamos a ver un poco acerca de la actualización del tratamiento de osteoporosis y algo también de artritis reumatoide. Bueno, vamos a empezar con un tratamiento de osteoporosis. En primer lugar, vamos a tomar como modelo a la osteoporosis postmenopáusica. Como ustedes ya saben, la masa ósea va a sufrir cambios a lo largo de la vida. Generalmente va a pasar por 2 procesos de formación y de resorción. Estos procesos de formación van a estar incrementados hasta su pico máximo aproximadamente los 25 años, donde después de que se alcance una masa ósea óptima va a llegar una meseta para posteriormente comenzar a disminuir y la resorción pasa a ser mayor que la formación desde el inicio de la menopausia. Entonces, la definición de osteoporosis viene a ser una enfermedad esquelética sistémica que se caracteriza porque va a haber una baja masa ósea y va a haber un deterioro de la microarquitectura del tejido óseo. Y esto va a traer como consecuencia un aumento de la fragilidad ósea, un aumento de la susceptibilidad de fractura y un valor de T-score menor a menos 2.5, medido por densitometría a nivel de cuello femoral o de la columna lumbar. Hay que tener en cuenta que la densitometría nos da 2 tipos de puntuación, la puntuación T y la puntuación Z. En el caso de la puntuación T, es la que se toma en relación al número de desviaciones estándar de la densidad de un individuo comparado con el valor medio esperado en individuos jóvenes sanos. Mientras que la puntuación Z es la densidad de un individuo comparado con un valor medio esperado para la edad y sexo, y esto es lo que se usa en niños y adolescentes. También hay un nuevo concepto de osteoporosis en el cual se toma en cuenta el score del hueso trabecular y tiene en cuenta el estatus de la microarquitectura, donde se señala que una microarquitectura deteriorada va a ser aquella que tenga un valor menor a 1230 gramos por centímetro cúbico. Van a existir una serie de factores de riesgo para desarrollar osteoporosis. Dentro de ellos, el primero es la edad. La osteoporosis es una enfermedad degenerativa, por lo tanto, es frecuente encontrarla en pacientes ancianos o en mujeres posmenopáusicas. El sexo es de mayor frecuencia en las mujeres, pacientes con un bajo índice de masa corporal, pacientes que han tenido fracturas por fragilidad previa. ¿Aló? Alguien abrió su micro. Si hay historia familiar de fracturas, sobre todo de cadera, si es que hay tratamiento con glucocorticoides, a valores de más de 5 miligramos de prednisona diaria o valores equivalentes por más de 3 meses, si el paciente actualmente fuma, si es que toma alcohol, y estos van a ser 3 o más unidades diarias. Si es que hay causas secundarias de osteoporosis, y dentro de las causas secundarias vamos a tener el hipogonadismo, la artritis reumatoide, la enfermedad inflamatoria intestinal o enfermedad de Crohn, la inmovilidad prolongada, los antecedentes de trasplante de órganos, diabetes tipo 1 o 2, desórdenes tiroideos, enfermedad pulmonar obstructiva crónica e infección por VIH. Existen unos índices también que son importantes, que ustedes deben de saber que se utilizan, que son los índices de FRAX. Estos índices de FRAX se llenan antes, están libres en internet, cada país tiene su FRAX. Perú no tiene FRAX, generalmente utiliza el de México. Entonces se coloca, hay ya establecido un cuestionario donde se dan datos acerca de la edad, el sexo, el peso, la talla, si ha tenido el paciente antes fracturas, es decir, si hay factores de riesgo, y también pide el valor de T-score de la densitometría. Este índice de FRAX lo que va a calcular es la posibilidad de tener una osteoporosis o fracturas de cadera en los siguientes 10 años, la probabilidad de fractura. Ahora bien, entrando ya a lo que es el tratamiento se va a dividir en 2 grupos. El primero viene a ser el estilo de vida y nutrición, que toma en cuenta la ingesta de calcio y de vitamina D y el ejercicio físico. Y por otro lado, el tratamiento farmacológico,
que va a tomar en cuenta los bifosfonatos dados de forma oral y endovenosa, el denosumab, que también va a ser un antirresortivo, y por otro lado, los osteoformadores como el teriparatide y también los medicamentos SERP o drogas que van a depender de los estrógenos de forma selectiva. Vienen a ser los moduladores selectivos de los receptores estrogénicos, como por ejemplo el raloxifeno. Estos moduladores selectivos de receptores de estrógenos van a ser medicamentos que van a tener una acción estrogénica en unos tejidos y una acción antiestrogénica en otros. Realmente son agentes no esteroideos que van a tener selección selectiva en los tejidos. Su objetivo va a ser producir efectos estrogénicos beneficiosos a nivel del hueso o del hígado e inhibir efectos estrogénicos, por ejemplo, a nivel de la mama. Los SERMs que tenemos van a ser el tamoxifeno, raloxifeno, basedoxifeno y clomifeno. Uno de los que más se usan es el tamoxifeno, igual que el raloxifeno. El raloxifeno, por ejemplo, puede ser usado en pacientes incluso con cáncer de mama, ya que van a tener un efecto antagónico como receptor de estrógeno a nivel de la mama, pero va a ser más bien anabólico a nivel del hueso. Se han hecho estudios con el raloxifeno o con otros SERPs y se ha demostrado de que en comparación con el placebo, ellos han disminuido la incidencia de fracturas vertebrales nuevas, tanto a una dosis de 60 miligramos o de 120 miligramos por día. Entonces, la conclusión de este estudio es que el raloxifeno fue capaz de prevenir la pérdida de masa ósea y fue capaz de reducir el riesgo de fracturas en 30-50% de mujeres posmenopáusicas con osteopenia u osteoporosis, con o sin una fractura vertebral previa. Asimismo, en comparación con el placebo, el raloxifeno disminuyó la incidencia de casos de cáncer de mama, pero como todos los medicamentos tuvo una serie de eventos adversos y dentro de los eventos adversos que más se reportan en los grupos de SERP vienen a ser la posibilidad de que se desarrollen enfermedades tromboembólicas. Por lo tanto, no se deben dar en pacientes que están postrados o en pacientes que tienen antecedentes de trombosis venosas o de embolismos pulmonares. Y estos resultados fueron estadísticamente significativos. El basedoxifeno es otro SERP que comparado con placebo ha sido capaz de reducir la incidencia de fracturas y mejorar la densidad mineral ósea en mujeres. Ahora vamos a pasar al tratamiento de osteoporosis dado por fármacos antirresortivos, como son los bifosfonatos y el denosumab. Con respecto a los bifosfonatos, como su nombre lo dice, van a estar compuestos por dos moléculas de fosfato, un carbono en el centro y van a tener además dos cadenas. La cadena R1 debe de contener un grupo OH que va a incrementar la unión con la hidroxiapatita y de esa manera va a permitir que se una al hueso. Y la cadena R2 va a ser la responsable de la potencia del preparado. El mecanismo de acción de los bifosfonatos es que ellos llegan y se van a depositar localmente a nivel del hueso, van a ser liberados lentamente durante la resorción del osteoclasto y una vez que ingresan al osteoclasto, porque estos van a resorber el hueso, van a ser capaces de inhibir su actividad y promover la apoptosis. Esta célula grande viene a ser el osteoclasto y las células verdes vienen a ser los osteoblastos. Los osteoblastos normalmente liberan osteoprotegerina y los bifosfonatos son capaces de modular esas señales de los osteoblastos para que no se diferencien los osteoclastos. Los bifosfonatos a la vez se van a clasificar según el mecanismo de acción en un grupo nitrogenado o no nitrogenado. Y el grupo que va a participar en el tratamiento de la osteoporosis son aquellos que sean capaces de interferir con la enzima farnesil pirofosfato sintetasa, es decir, el grupo de los nitrogenados. Aquí tenemos las estructuras moleculares de diferentes bifosfonatos. Como ya les dije, constan de dos fósforos, el carbono va en el centro, hay una cadena R1 que tiene el grupo OH que le da la ligazón al hueso y por el otro lado va a estar la cadena R2 que le da la eficacia. Van a ser de diferentes tipos.
Aquí, por ejemplo, tenemos diferentes tipos de bifosfonatos, donde el soledronato tiene la principal afinidad mineral, la principal capacidad de inhibir a la enzima farnesil-pirofosfato, y en la unión con la hidroxiapatita, el que tiene mayor unión viene a ser el alendronato. Con respecto a la distribución de los bifosfonatos, ellos se van a administrar, se pueden administrar vía oral. Tengan en cuenta que cuando se administran vía oral tiene que ser en ayunas, ya que solo menos del 5% se llega a absorber por el intestino, y de estos pasa al espacio extracelular, 60% llega al hueso y 40% se elimina por el riñón. En cambio, cuando se medican de forma endovenosa, el 100% pasa al espacio extracelular, y de los cuales el 60% llega al hueso y 40% se filtra a través del riñón. Bueno, con respecto a ensayos clínicos, el alendronato ha demostrado también beneficio con respecto a la presencia de nuevas fracturas vertebrales. Aquí se randomizó un grupo de 2027 pacientes, un grupo recibió placebo, otro grupo recibió alendronato, y se midió la densidad mineral ósea al año, 2 años y 3 años, y se hicieron una serie de radiografías de columna a los 24 meses, a los 36 meses y al inicio. Y lo que se encontró, pues fue que con respecto a los cambios en la densidad mineral ósea, se vio incrementado a nivel del alendronato en comparación al placebo, tanto a nivel de cuello femoral como a nivel de cadera, y también a nivel de columna, ¿no? La incidencia de nuevas fracturas vertebrales igual fue menor en el alendronato comparado con placebo. Y también, como todos los medicamentos adversos, ellos pueden producir efectos adversos. Sobre todo el alendronato se relaciona con úlcera gástrica, procesos de gastritis, esofagitis, aunque en este estudio no fue estadísticamente significativo, solamente la presencia de úlceras gástricas. La eficacia de medicamentos en la prevención de fracturas en mujeres posmenopáusicas para todos los bifosfonatos es similar en fractura vertebral. Sin embargo, en fractura de cadera, noten ustedes de que el ivandronato no ha demostrado una adecuada disminución de fracturas de cadera en comparación con los otros, ¿no? Alendronato, ácido zoledrónico sí lo ha demostrado. El otro antirresortivo importante que vamos a ver va a ser el denosumab. El denosumab viene a ser un anticuerpo monoclonal, el cual se va a unir al RAN ligando, va a impedir la unión RAN con RAN ligando, y de esa manera va a impedir la maduración de los osteoclastos. Y los bifosfonatos, como ya dijimos, van a venir y se van a colocar en el hueso, se van a unir fuertemente mediante el radical OH al hueso, y van a tener un efecto inhibitorio sobre los osteoclastos maduros. Es importante que conozcan para que puedan entender el mecanismo de acción del denosumab, el mecanismo del remodelado óseo. En el remodelado óseo van a participar 3 sustancias importantes. Una viene a ser la osteoprotegerina, el RAN y el ligando RAN. El ligando RAN viene a ser una proteína de señalización que se expresa por los osteoblastos. Se va a fijar al RAN solo y va a estimular la formación, función y supervivencia de los osteoclastos. El RAN solo se va a expresar por los osteoclastos y por sus precursores, y se va a activar a través de la fijación del ligando RAN. Y la osteoprotegerina viene a ser una proteína secretada por los osteoblastos que va a inhibir al ligando del RAN. O sea, el denosumab es un medicamento similar a la osteoprotegerina. Entonces vamos a tener diferencias entre denosumab y bifosfonatos. La principal diferencia a nivel químico es que el denosumab es un anticuerpo monoclonal, mientras que los bifosfonatos son agentes químicos. El target del denosumab viene a ser el RAN ligando, se va a comportar como la osteoprotegerina. El target de los bifosfonatos va a ser la inhibición de la farnesil-pirofosfato, y se va a unir al hueso mediante la unión con la hidroxiapatita. La distribución de los bifosfonatos va a ser a nivel de la superficie del hueso. En cambio, el denosumab va a estar circulando en sangre.
El target o célula target a nivel de los bifosfonatos van a ser los osteoclastos activos y a nivel del denosumab vienen a ser los preosteoclastos. El mecanismo de acción del denosumab es unirse al RAN ligando, evitar que se una el RAN con el RAN ligando y de esa manera inhibir la supervivencia de los osteoclastos. En cambio, el mecanismo de acción de los bifosfonatos va a ser inhibir la resorción mediante la muerte del osteoclasto. El modo de administración del denosumab va a ser subcutáneo cada 6 meses. En cambio, los bifosfonatos se pueden dar oralmente, ya sea diariamente, semanalmente o una vez al mes, o de forma endovenosa cada 3 meses o cada 6 meses. Con respecto a los marcadores de recambio óseo, como el cetelopéptido, el cambio que produce el denosumab va a ser muy rápido. En cambio, el de los bifosfonatos es lento. Pero, sin embargo, el denosumab ha demostrado de que tiene un efecto reversible después de que se suspende el tratamiento, y en los bifosfonatos no sucede eso. Su acción no es reversible, sino que más bien dura muchos años. Entonces, a manera de gráfico, vamos a tener que la disminución de estrógenos en mujeres postmenopáusicas va a aumentar el ligando RAN, que son estas estructuras en celeste. Al aumentarse el RAN ligando, se va a unir mayor cantidad al RAN solo y esto va a producir que se incremente la función del osteoclasto. Pero el denosumab actuaría como un anticuerpo que bloquea las estructuras del RAN ligando y de esa manera se va a producir una inhibición del desarrollo de los osteoclastos. Y de esa manera también se va a producir la inhibición de la resorción del hueso. Se han hecho estudios que han demostrado la eficacia del denosumab. El más importante de todos es el estudio Freedom, en el cual a un grupo de mujeres postmenopáusicas se les colocó denosumab, la dosis de 60 miligramos subcutáneo cada 6 meses, y al otro grupo se les colocó placebo. Y el objetivo primario era observar cuántas pacientes habían hecho nuevas fracturas a 36 meses. Y fíjense ustedes de que cuando se comparó hubieron grandes cambios respecto a nuevas fracturas vertebrales en el grupo de denosumab en relación al placebo. Denosumab protegió más de fracturas vertebrales a las mujeres y el tiempo en que apareciera una nueva fractura fue menor en denosumab y mayor, demoró más el paciente que recibió denosumab en relación al placebo. Igual el tiempo para la primera fractura de cadera fue mayor en el grupo placebo en relación a denosumab. Los cambios que se produjeron a nivel de la densidad mineral ósea, se observó que la densidad se incrementó tanto a nivel de columna, a nivel de cadera, en pacientes que recibieron denosumab, y los marcadores de recambio óseo, como el cetelopéptido, disminuyeron más rápidamente en el grupo que recibió denosumab, así como también el propéptido amino terminal del colágeno tipo 1 disminuyó más rápidamente en el grupo que recibía denosumab. Entonces, al verificar la eficacia del medicamento, lo que se decidió fue extender el estudio por 10 años y el grupo que recibía placebo comenzó a recibir denosumab para ver si es que tenían los mismos efectos beneficiosos. Entonces, en celeste tenemos el grupo que continuó denosumab y en azul tenemos el grupo que comenzó placebo y luego comenzó con denosumab, que fue el grupo de extensión. Y lo que se observó es que el porcentaje de cambio de la densidad mineral ósea se obtuvo también en el grupo que comenzó denosumab. O sea, el efecto beneficioso se vio tanto a nivel de columna, a nivel de cadera, a nivel de cuello femoral y a nivel del tercio distal del radio. En el grupo que inicialmente comenzó con denosumab se mantuvo en el tiempo, y en el grupo que había recibido placebo, que no obtuvo ninguna mejoría una vez que comenzó a recibir denosumab, comenzó a incrementar su densidad mineral ósea. Posteriormente, los otros estudios han comparado al denosumab con los diferentes antirresortivos, como el alendronato, el ivandronato, el risedronato o incluso el ácido zoledrónico, y denosumab ha sido superior a todos los bifosfonatos.
Sin embargo, como todo, tiene un efecto contrario y el efecto es el efecto reversible del medicamento. Podemos tener un paciente que inicialmente tiene osteoporosis, recibe denosumab, mejora su densidad mineral ósea y sube osteopenia, pero si ustedes suspenden el medicamento y dejan al paciente sin ninguna alternativa antirresortiva, el paciente nuevamente vuelve a hacer osteoporosis. Entonces se ha reportado que la descontinuación de denosumab puede llevar nuevamente a osteoporosis si es que se deja al paciente sin otra alternativa terapéutica. Aquí, por ejemplo, en estos estudios, los pacientes recibían hasta el 24 mes denosumab y después se les suspendía y se le dejaba sin ninguna terapia y rápidamente caía su densidad mineral ósea, tanto a nivel de columna como a nivel de cadera y del tercio distal del radio. Igual los marcadores óseos, si dejabas de aplicarle denosumab, se elevaban, tanto del cetelopéptido como el de propéptido terminal. También se han observado como eventos adversos muy raros las fracturas vertebrales múltiples luego de la interrupción del tratamiento de denosumab y el tiempo de interrupción debe ser mayor a 6 meses después de la última dosis. Felizmente, como les he señalado, es poco frecuente y aparecen cuando no se hace transición a otra terapia antirresortiva alternativa que podrían ser los bifosfonatos. Otro de los eventos adversos que se ha observado es la osteonecrosis de mandíbula. Esta osteonecrosis viene a ser cuando el hueso está expuesto durante 6 a 8 semanas o más en ausencia de radiación previa o metástasis. Bueno, por eso antes de empezar tratamiento tanto con denosumab como con bifosfonatos, a estos pacientes deberían tener un despistaje por parte de su odontólogo para cualquier evento odontológico o procedimiento odontológico que requieran hacer se haga antes de empezar el tratamiento. Esto, como les repito, felizmente no es muy frecuente. Generalmente se ha visto en pacientes que tienen cáncer o metástasis ósea y que utilizan siempre bifosfonatos, sobre todo endovenosos o denosumab por mucho tiempo. También otro de los eventos adversos raros es las fracturas femorales atípicas y los criterios van a ser que se localicen en el trocánter menor y la metáfisis distal del fémur, que aparezcan ante un traumatismo menor, que sea de un trazo transverso o oblicuo corto, que haya una ausencia de conminución o que haya una espícula cortical media. Otro de los eventos adversos va a ser la hipocalcemia. Bueno, finalmente existe un algoritmo para el manejo de osteoporosis en pacientes postmenopáusicas y este algoritmo se va a basar en la medición de la densitometría mineral ósea y del FRAX. Así consideramos de bajo riesgo aquellos pacientes que no han tenido fracturas previas, tienen una densidad mineral ósea mayor a un valor de -1, tiene un riesgo de fractura de cadera a 10 años menor al 3% y tiene un riesgo de fractura osteoporótica menor al 20%. El riesgo moderado se da si es que la densidad mineral ósea es mayor a -2.5 y se cumplen los ítems antes mencionados. El riesgo alto se va a cumplir si es que ya hay una fractura de columna o cadera, con un valor de densitometría menor a -2.5, con un riesgo de fractura de cadera a 10 años mayor o igual a 3, o con un riesgo de fractura osteoporótica mayor a 20. Y es un riesgo muy alto si tiene fracturas múltiples de columna con un T-score menor a -2.5. Aquí tenemos el algoritmo del manejo. Normalmente se tiene que evaluar el riesgo. Si la paciente tiene bajo, moderado riesgo, tiene alto o muy alto riesgo. Si tiene bajo riesgo, en ocasiones no es necesario tratarla, solamente evaluar el riesgo cada 2 o 4 años. Pero si tiene moderado riesgo o alto o muy alto riesgo, sí necesita iniciar tratamiento y el tratamiento debería ser con bifosfonatos, denosumab, teriparatide y siempre agregando calcio, vitamina D. En el caso de que nos inclinemos por bifosfonatos, que viene a ser el primer medicamento de opción terapéutica, estos se pueden dar por 3 a 5 años. 5 años si es que es la forma oral, 3 años si es que es la forma endovenosa, y anualmente se debe evaluar el riesgo. Si consideramos que el riesgo baja, ya no es moderado, sino es leve, podemos considerar vacaciones de la droga o drug holiday. Eso significa que podemos suspender el bifosfonato sin temor a que existan fracturas
porque como ya hemos señalado, los bifosfonatos se quedan en el hueso y se unen mediante su cadena que tiene OH con unión a la hidroxiapatita. Y si es que el riesgo es alto, lo que se recomienda es continuar la terapia que ya se inició, que en este caso serían los bifosfonatos. Si por algún motivo no se pueden dar bifosfonatos, ya sea porque son intolerantes, se puede utilizar denosumab. Igual, con el denosumab debemos de evaluar si el riesgo baja o si el riesgo sigue siendo alto. Si el riesgo sigue siendo alto, se puede utilizar denosumab hasta por 10 años. Y si el riesgo baja, podemos considerar no suspender la droga. Nunca se puede suspender el denosumab. Si es que se suspende, necesariamente tienen que cambiar a otro medicamento, que en este caso sería el bifosfonato. Entonces, cambiarlo con bifosfonatos y después de que lo cambiamos ya podemos suspender la droga. Y evaluar el riesgo de fractura cada cierto tiempo. Si por A o B es intolerante, no se pueden dar ninguna de esas terapias, se valora la edad de la paciente y sobre todo los riesgos que tenga a presentar cáncer, por ejemplo. Si es que tiene riesgo de cáncer y no tiene síntomas vasomotores, se pueden dar los SERP, como el raloxifeno o bacidoxifeno. Pero si tiene síntomas vasomotores, podemos dar hormonoterapias con estrógenos y progestágenos o tibolona. Y si es que tiene una edad mayor a 60 años, considerar hormonoterapia, SERMs, calcitonina y calcio y vitamina D. Según el Consenso de Sociedad de Endocrinología Americana, los bifosfonatos están indicados para riesgos altos de fracturas. Se debe iniciar con bifosfonatos. Y hay que tener en cuenta que el ivandronato no está recomendado para reducir riesgo de fractura en cadera. Con respecto a denosumab, puede ser una alternativa a los bifosfonatos. Con respecto al raloxifeno, está indicado para reducir riesgo de fracturas vertebrales en pacientes que tengan bajo riesgo de trombosis o en pacientes que no pueden usar bifosfonatos o denosumab y tengan riesgo alto de cáncer de mama. La terapia de reemplazo hormonal o la tibolona se puede dar en mujeres menores de 60 años o con menos de 10 años de menopausia que tengan un riesgo alto de fracturas en pacientes con características específicas. Se debe indicar solo tratamiento estrogénico en mujeres histerectomizadas para prevenir fracturas. Y en el caso del teriparatide o abulaparotide, estos son medicamentos osteoformadores y hay que tener en cuenta que solo se pueden usar por 2 años para reducir el riesgo de trombosis. Y se dan en mujeres que tengan fracturas vertebrales múltiples. Entonces, ¿cómo iniciar el tratamiento para osteoporosis? Pues depende de si la mujer está en perimenopausia o posmenopausia tardía. Tener en cuenta que en la perimenopausia hay pérdida del hueso trabecular, pero no del cortical, y podemos optar por terapia de reemplazo hormonal, tibolona, raloxifeno o ivandronato. Pero en la menopausia tardía se pierden ambos huesos, tanto trabecular como cortical, y aquí sí tenemos que usar bifosfonatos como el alendronato o soledronato, el denosumab o el teriparatide. ¿Cuánto tiempo debemos usarlo? En el caso del alendronato y el risedronato o el ácido soledrónico, se pueden utilizar por 3 a 5 años o en ocasiones 6 años y podemos dejar al paciente sin medicamentos. Un periodo de 2 o 3 años sin medicamentos, ya que como dijimos, los bifosfonatos se unen al hueso y se liberan lentamente. El denosumab se puede usar hasta por 10 años, pero no se puede dejar sin tratamiento al paciente. Si lo dejamos sin denosumab, tenemos que darle un bifosfonato. El teriparatide solamente se puede dar por 2 años como máximo. Y el raloxifeno tampoco se puede dejar. Es un SERP, por lo tanto no se puede dejar sin medicamento al paciente. Este es otro algoritmo. En mujeres postmenopáusicas que son tratadas con bifosfonatos bioral se pueden dar por 5 años o endovenosa por 3 años. Y se debe de evaluar si a nivel de columna, cadera o a nivel vertebral existen fracturas. Si no existen fracturas y su T-score es menor a menos 2.5, podemos considerar suspender la droga y evaluar cada 2 o 3 años si es que reiniciamos el tratamiento. Si es que sí existe, se debe continuar bifosfonatos por lo menos hasta 10 años o tratar de cambiar a una alternativa terapéutica que podría ser denosumab. Si por el contrario sí existen fracturas durante el tratamiento, se puede continuar con bifosfonatos o cambiar a otra alternativa que podría ser denosumab. Cada 2 o 3 años reevaluar nuevamente al paciente.
Bueno, con respecto a los cambios de los marcadores bioquímicos al suspender el tratamiento, como ya lo señalé, si es que suspendíamos denosumab, veíamos que se aumentaban los marcadores bioquímicos. Aquí tenemos, por ejemplo, una droga como el alendronato. Si se suspende el alendronato, no ocurre esa elevación tan marcada de los marcadores bioquímicos como el cetelopéptido o la fosfatasa alcalina, como sí se da cuando se suspende el denosumab. Igual se observó que en pacientes que se les estaba dando denosumab y se suspendió y no se dejó nada, los marcadores se elevaron, pero sin embargo, si se les reemplaza con un bifosfonato como el ácido zoledrónico, los marcadores permanecen casi con su mismo valor. Ahora vamos a pasar a los fármacos osteoformadores. Brevemente vamos a hablar un poco del teriparatide y el romosozumab. El teriparatide viene a ser un análogo a la paratormona, va a actuar principalmente en el proceso de remodelamiento, no va a desacoplar osteoblastos con osteoclastos, por lo tanto sí va a tener un efecto antirresortivo secundario y va a estar más dependiente del incremento en la frecuencia de activación. Y por otro lado, el romosozumab va a actuar junto con el gen WNT, va a desacoplar osteoblasto con osteoclasto, por lo tanto su efecto anabólico va a ser puro, va a incrementar la masa ósea independientemente de la resorción y la frecuencia de activación. Aquí tenemos el teriparatide, como ya lo señalé, es un análogo a la hormona paratiroidea, está compuesto de 34 aminoácidos, va a activar a los osteoblastos más que a los osteoclastos y la exposición crónica va a mejorar la resorción ósea. El teriparatide realmente es un medicamento para osteoporosis de segunda línea y solo se puede usar por 2 años, ya que se ha visto que en animales de experimentación puede producir cáncer, como por ejemplo en las ratas ha producido cáncer óseo. Hay otros derivados similares que van a ser el abaloparatide. Aquí observamos que en comparación con teriparatide y en comparación con placebo, es superior en el aumento de densidad mineral ósea, tanto a nivel de cadera, de cuello femoral y de columna. Y finalmente hablaremos un poquito de romosozumab. Normalmente lo que sucede es que la esclerostina va a inhibir a este receptor WNT y al inhibirlo no se va a activar la osteoblastogénesis y se va a producir una inhibición de la apoptosis de osteoblastos y osteocitos, y todo esto ocurre en el citoplasma del osteoblasto. Entonces, el romosozumab viene a ser un anticuerpo, el cual se va a unir a la esclerostina y de esa manera va a permitir que se active la osteoblastogénesis. El romosozumab ha demostrado ser hasta ahora el medicamento que tiene mejor efecto anabólico en comparación con el teriparatide y es superior en los cambios de densidad mineral ósea, inclusive a los bifosfonatos. Romosozumab debió llegar al Perú en el tiempo de la pandemia, pero al menos hasta el momento no lo tenemos todavía comercializado. Eso sería todo con lo que es terapéutica de osteoporosis. ¿Tienen alguna pregunta? Doctora, una pregunta. Sí, En el algoritmo anterior de la osteoporosis, ¿cuáles son, digamos, algunos efectos vasomotores? ¿Perdón? Efectos vasomotores. ¿De la osteoporosis como tal? Realmente cuando nos referimos a efectos vasomotores, nos referimos a que haya vasodilatación, a que haya presencia de varices, a eso nos referimos, pero la osteoporosis no es que cause algún síntoma, la osteoporosis solamente causa la posibilidad de que el paciente se fracture. La osteoporosis de por sí no causa un síntoma vasomotor. Cuando nos referimos a lo vasomotor, nos referimos a los cambios de menopausia, esas cosas, ¿no? Pero no necesariamente a la osteoporosis. La osteoporosis no causa síntoma alguno. Solo aumenta el riesgo de que usted se fracture.
O sea, por ejemplo, dentro del algoritmo estaba lo que es bifosfonatos, una alternativa, y tenemos que evaluar los años, menor de 60, mayor de 60. En el caso de menor de 60, había uno de que no presentaba síntomas vasomotores, pero sí Se refería a los síntomas asociados a menopausia. a síntomas asociados a menopausia. Ajá. Pero no es que la osteoporosis cause, y esos síntomas pueden ser sofoco, sudoración nocturna, etcétera, ¿no? Son trastornos vasomotores. Pero no es que la osteoporosis lo cause. Y ahí es que se da precisamente estrógenos para aliviar esos síntomas vasomotores y de paso ayudar un poco al efecto que tendrían los estrógenos en la absorción o evitar la resorción de pérdida de hueso en estas mujeres, ¿no? Sí. A eso se refiere, a los cambios de menopausia. ¿Ok? Gracias. Doctora, Hola. buenas tardes. ¿Podría dar ejemplo de un caso clínico de osteoporosis? Creo que en los algoritmos estarían los casos clínicos, ¿no? Supongamos que es una paciente que tiene un riesgo moderado y en el riesgo moderado, como ya expliqué en el algoritmo, tiene un valor de T menor a menos 2.5, sin antecedentes de fracturas y se decide iniciar tratamiento. El primero siempre va a ser el bifosfonato, ¿no? Si vemos que con bifosfonato el riesgo aumenta y más bien tiene una fractura vertebral, deberíamos cambiar a denosumab. Si vemos que con el denosumab no mejora y su densidad sigue bajando, quizás deberíamos pasar a teriparatide. En los algoritmos están prácticamente los casos clínicos. Doctora, una consulta. Y con Sí, hola. respecto al tratamiento, ¿no?, de primera línea, eh, Uh-huh. ¿cómo sería el monitoreo para ver si está haciendo efecto ese medicamento? Digamos que empezamos con bifosfonato, ¿cada cuánto tiempo le evaluamos? Una vez al año al menos de citometría ósea. Y lo que tenemos que ver es si aumentó la densidad o no aumentó la densidad. Y otra forma de evaluarlo es con los marcadores de recambio óseo, que son el cetelopéptido y el PIN. Eso es lo que tenemos que evaluar. Y obviamente que no hayan habido nuevas fracturas, ¿no? Así se evaluaría. Doctora, y con respecto a la dosis, con si es pues vía oral y si es pues endovenoso, ¿cómo sería, doctora? La dosis varía de acuerdo al medicamento. O sea, denosumab sí tiene una sola presentación que son 60 miligramos vía subcutánea. Pero con respecto a las drogas orales, por ejemplo, el endronato tiene presentaciones que son diarias de 10 miligramos, realmente eso casi ya no se usa, semanales 70 miligramos, el ibandronato puede ser de 150, es de 150 miligramos y se da una sola vez al mes, ácido zoledrónico es de 5 miligramos y se da una vez al año. Depende de la droga. Doctora, y para elegir la droga, ¿cuál sería mi criterio para El elegir la droga? algoritmo, los algoritmos que hemos colocado. Evaluar Claro, cuál es el riesgo de fractura, la densidad mineral ósea, si ha tenido fracturas previas, sí o no, y el FRAX. Pero siempre lo que se suele utilizar inicialmente depende, pues, ¿no? Si es perimenopáusica o ya una menopausia establecida, generalmente empezamos con bifosfonatos. A menos de que sea una perimenopausia, que no tenga mucho riesgo, que tenga síntomas vasomotores, se le puede dar, pues, SERPs, ¿no? Sobre todo si es que hay antecedentes o riesgo de cáncer, pero si es una paciente con trombosis no podemos utilizarlos porque tienen el riesgo de desencadenar trombosis. Entonces deberíamos saltar a bifosfonato. Depende mucho del paciente, de los factores de riesgo, ¿no? gracias, doctora. Gracias. ¿Seguimos con artritis reumatoide? ¿Sí? ¿Podemos seguir? Sí, doctora, está bien. Ya. Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso de artritis reumatoide. Bueno, con respecto a la artritis reumatoide,
a manera de concepto, ustedes saben ya que la artritis reumatoide es una enfermedad inflamatoria, poliarticular porque afecta más de 4 articulaciones, crónica porque dura más de 6 semanas, simétrica porque afecta a ambos lados, predominantemente va a afectar articulaciones pequeñas y esa inflamación persistente, si no hacemos nada por ella, va a terminar en daño articular. Va a afectar más a las mujeres que a los hombres. Con respecto a la fisiopatología, va a haber una fase preclínica. En esa fase preclínica vamos a tener factores genéticos como el charepítope, algunos genes como el PTPN22, también genes del PADI, los cuales junto con genes con factores ambientales pueden producir que se comiencen a citrulinizar las proteínas mediante la citrulinización de la enzima peptidila arginina diamidasa. Y todo esto va a hacer que se formen una serie de anticuerpos que al final van a producir la liberación de citoquinas y van a dar una clínica de artritis reumatoide. Acá podemos ver que tanto factores genéticos como ambientales van a producir modificaciones en las proteínas y esto va a activar al sistema inmune y tanto células dendríticas, macrófagos como fibroblastos van a ser capaces de migrar a los órganos linfoides centrales, activar a los linfocitos T. Tanto linfocitos T como linfocitos B van a ser activados. En el caso de los linfocitos B se van a formar autoanticuerpos y estos linfocitos T y B van a migrar al órgano blanco que vendría a ser la sinovia. Y a nivel de la sinovia, pues, se van a producir la liberación de más células proinflamatorias, como son las células dendríticas, fibroblastos, osteoclastos, polimorfonucleares, y se va a producir una inflamación persistente, que al final va a producir daño de la articulación si no se maneja. Como ustedes ya saben, existen criterios de clasificación. Los últimos que han sido dados para artritis reumatoide van a ser los del año 2010, donde se tiene en cuenta la afección de las articulaciones. El máximo puntaje es si se presentan más de 10 articulaciones, aunque sea una pequeña. La serología tiene en cuenta el factor reumatoide y los anticuerpos anticitrulinados. El valor más alto es de 3 cuando los títulos son elevados y cuando hablamos de elevados cuando se triplica su valor normal. Supongamos que el valor normal del factor reumatoide en un laboratorio sea 50. Si es que es más de 150, le daremos el valor de 3. Reactantes de fase aguda, donde vamos a tener en cuenta velocidad de sedimentación y proteína C reactiva. Si ambos están alterados, si uno de ellos está alterado, el valor es el más alto es el 1. Y con respecto a la duración de los síntomas, si es que pasan más de 6 semanas, también se le da puntuación de 1. Para su manejo nos vamos a enfocar en 2 grupos de presentación. Uno va a ser la artritis temprana. La artritis temprana es aquella que tiene menos de un año de manifestaciones clínicas y la artritis ya establecida. Cuando la artritis ya está establecida, ya hay deformidad y daño, y ya no hay mucho por hacer por el paciente, ya que el daño es irreversible. Hay que recordar que las artritis reumatoides no solamente tienen manifestaciones articulares, sino también extraarticulares, y dentro de estas manifestaciones extraarticulares vamos a tener los nódulos reumatoides, la presencia de síndrome de Sjögren, fibrosis pulmonar, pericarditis, pleuritis, etc. Entonces, ¿cómo evaluamos al paciente? Normalmente lo evaluamos mediante índices compuestos de actividad de enfermedad. Existen varios índices. Los que más se utilizan en las revisiones o en las evaluaciones de los pacientes son los del DAS. DAS significa Score de Actividad de Enfermedad. Este DAS 28 es más simple, se basa en 28 articulaciones. El DAS completo, sin 28, evalúa hasta 64 articulaciones. Vamos a tener el CDAI, que es un índice clínico de actividad de enfermedad, o el SDAI, que es un índice simplificado, y el RAPID-3, que es prácticamente un cuestionario, que ha sido lo que se ha utilizado para valorar a los pacientes en teleconsulta durante la pandemia. Entonces, el DAS 28, que es lo que más se usa, es lo que más o menos vamos a revisar, va a constar de una fórmula que ustedes no se la tienen que saber, porque existen calculadoras para eso, inclusive ustedes en internet pueden poner calculadora DAS 28
y simplemente tienen que llenar cuántas articulaciones dolorosas tiene el paciente, cuántas articulaciones tumefactas tiene el paciente y un reactante de fase aguda que puede ser velocidad de sedimentación o proteína C reactiva y la escala de dolor del paciente. Entonces, esto les va a dar un rango, un valor. El score va a ir de 0 a 9.4 en el caso del DAS28 y diremos que el paciente está en remisión si el valor es menor o igual a 2.6 y está en actividad si tiene 3.2 a 5.1. Está en actividad alta si tiene más de 5.1, moderada si es de 3.2 a 5.1 y baja si es menor o igual a 3.2. Acá están las 28 articulaciones que se tienen en cuenta en el DAS28. En el índice de Foch tenemos, por ejemplo, 20 articulaciones a nivel de la mano. Recuerden que son metacarpofalángicas e interfalángicas proximales. En ambas manos ya tenemos 20, más muñecas, codos, hombros y rodillas, estarían las 28 articulaciones del DAS28. Entonces, la idea es que cada vez que evaluemos a nuestro paciente, que si es que es una artritis temprana debería ser mensual, si es que es una artritis establecida debería ser cada 3 meses, evaluemos el DAS28. Y así, si es que hay un cambio mayor a 1.2, si encontramos a nuestro paciente con 5.1 de DAS28, diremos que hay una buena respuesta. Si el cambio es de 0.6 a 1.2, la respuesta será moderada. Y si es que el cambio es menor a 0.6, no tendrá respuesta. Existen también definiciones de remisión de otros colegios, como el Colegio Americano de Reumatología, que nos habla de una definición booleana, pero es muy exigente, pide tener solo una articulación dolorosa, solo una articulación tumefacta, un PCR menor o igual a 1, y una evaluación de dolor del paciente menor o igual a 1, lo cual es muy difícil de conseguir. Bueno, acá es un poco más de la fisiopatología que ya vimos. Entonces, con respecto a la parte macroscópica, esta es una articulación normal y fíjense lo finita que es la membrana sinovial. Pero ¿qué pasa en la artritis reumatoide temprana? Se comienzan a formar capilares, comienza a hipertrofiarse la membrana sinovial y comienzan a llegar células inflamatorias, ¿no? Neutrófilos, linfocitos T, linfocitos B. Y en una artritis establecida se van a formar ya vellosidades sinoviales, van a comenzar a aparecer erosiones, va a haber el famoso panus, que no es otra cosa que la hipertrofia sinovial. Va a haber panus y se va a producir el daño de la articulación. A nivel celular, fíjense que casi todas las células dan vuelta al linfocito CD4. Y es que este linfocito CD4 va a liberar citoquinas proinflamatorias como el interferón, gamma, que va a activar al macrófago y el macrófago va a liberar factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 1, interleucina 6, todas estas son citoquinas proinflamatorias que van a activar a los condrocitos, fibroblastos, osteoclastos y estos van a liberar metaloproteinasas que van a producir mayor migración de los polimorfonucleares y van a producir erosión del hueso y del cartílago. A su vez, cuando el linfocito T se une al linfocito B, lo va a estimular para que se convierta en célula plasmática y libere factor reumatoide, que no es otra cosa que un autoanticuerpo. Otros autoanticuerpos, como los anticuerpos anticitrulinados. Es muy importante que sepan esto, porque los biológicos, la gran mayoría de biológicos son inhibidores del factor de necrosis tumoral alfa. Hay otros que van a ser inhibidores de la interleucina 6, hay otros que van a inhibir la unión del linfocito T con el linfocito B. Hay otros que van a inhibir solo el linfocito B. Y de esa manera disminuyen la respuesta o cascada inflamatoria. Pero realmente esos son los medicamentos biológicos que existen, pero realmente los que hemos utilizado durante años son los DMARDs, cuya función es más bien intracelular. Entonces, si tenemos la enfermedad activa, en el tiempo se va a producir la destrucción del cartílago y de la articulación. Y esto va a llevar al que el paciente se inhabilite. Y esto va a tener repercusiones en una pobre calidad de vida a nivel socioeconómico. Entonces, precisamente es lo que tenemos que hacer, tratar de modificar esta actividad de enfermedad y lo vamos a lograr
mediante DIMARS o drogas modificadoras de la actividad de enfermedad, uso de medicamentos biológicos o glucocorticoides. Existen además medicamentos que pueden ser sintomáticos como los antiinflamatorios, en el cual vamos a tener un seminario, creo, en la próxima clase. Y los glucocorticoides también se van a tocar en esa clase. Entonces, estas son las drogas modificadoras de la enfermedad. Se van a dividir en dos grupos, las convencionales y los agentes biológicos. Dentro de los convencionales, los más comunes van a ser el metrotexate, la hidroxicloroquina, la sulfasalacina, la leflunomida, las sales de oro que ya no se usan, la satioprina, los glucocorticoides y las yaquinasas, ¿no? Ahí vamos a tener el tofacitinib, baricitinib y upadacitinib. Y dentro de los agentes biológicos, todo el grupo de inhibidores de los factores de necrosis tumoral, como el etanercept, infliximab, adalimumab, golimumab, certolizumab, inhibidores de los CD20 de linfocitos B, como el rituximab, inhibidores de la interleucina 1, como anakinra, inhibidores de las señales coestimuladoras, como el abatacept, y el tocilizumab, que es un inhibidor de la interleucina 6. Fíjense que estos precios casi no han variado. Metrotexate, 24 tabletas que se utilizan al mes, el costo es $18 para el mes, mientras que Etanercept, que es un biológico, 4 ampollitas está en $5,000, que es más o menos similar acá, ¿no? Porque el tratamiento completo de Etanercept está en 20,000 soles más o menos. Y el de Metrotexate debe estar en 60 soles más o menos. O sea, es similar. Bueno, es importante que sepan los eventos adversos de los medicamentos y su mecanismo de acción. Como ya les señalé, los DIMARS van a tener una acción sobre todo intracelular, ¿no? En el caso del metrotexate, va a inhibir la dihidrofolato reductasa. Por eso es necesario que todos los pacientes que utilizan metrotexate necesitan tomar ácido fólico, porque de lo contrario pueden desarrollar un déficit de ácido fólico y con ello anemias. Y con ello van a disminuir las reacciones de transmetilación. También se puede producir este no solamente va a ser eficaz para la artritis reumatoide, sino también puede ser eficaz para la artritis idiopática juvenil, la artritis psoriásica, lupus, en manifestaciones obviamente articulares y vasculitis. Y también hay que tener en cuenta de que van a inhibir otras enzimas, como la timidilato sintetasa, que va a disminuir la síntesis de perimidina, o también puede producir una inhibición de la ATIC, que es una enzima llamada 5-aminoimidazol 4-carboxamida, va a producir un aumento de la adenosina. Todos estos van a ser estructuras intracelulares. Y como todos los medicamentos van a tener efectos adversos. Dentro del efecto adverso del metrotexate, el más frecuente es que puede causar hepatotoxicidad con elevación de las transaminasas, puede producir supresión de la médula ósea, por eso cada 3 meses debemos de pedir perfil hepático y un hemograma al paciente, puede producir neumonitis, o un pseudo resfriado más bien producido por metrotexate y náuseas. Otro de los medicamentos que se usa bastante en artritis reumatoide actualmente es la leflunomida. La leflunomida también va a inhibir a la dihidroborato deshidrogenasa, disminuyendo la síntesis de perimidina. Al igual que el metrotexate puede producir hepatotoxicidad, puede producir diarrea o pérdida de peso y también puede inhibir a la enzima tirosinquinasa. La sulfasalacina no tiene esos efectos hepatotóxicos. Cuando un paciente, por ejemplo, viene con hepatotoxicidad o cuando está con algún proceso infeccioso, una de las adidas es la sulfasalacina. En este caso, utilizan otro tipo de mecanismos de acción y dentro de los efectos adversos tenemos náuseas, dolor de cabeza, rash en ocasiones. Y dentro de los antimaláricos vamos a tener la hidroxicloroquina o la cloroquina, que hay que tener en cuenta para dar este medicamento que se tiene que evaluar, tiene que tener una evaluación ocular al menos una vez al año, ya que puede producir disminución de los campos visuales y también retinopatías. Bueno, acá tenemos el metrotexate y las 3 enzimas que dijimos que producía inhibición y con ello iba a producir disminución también de la síntesis de perimidina y de las reacciones de transmetilación. Entonces, el manejo de la artritis reumatoide va a depender de si es que es un paciente con artritis temprana o una artritis ya establecida y también del grado de actividad de enfermedad.
Entonces, si el grado de actividad de enfermedad es bajo, y fíjense que en el DAS 28 pusimos un puntaje para baja actividad, le daremos un DIMAR en monoterapia. Generalmente el que se usa es el metrotexate y lo volvemos a evaluar. Si la actividad más bien se eleva, pasa moderada o alta, podríamos combinar los DIMARs. Y al combinarlos puede ser metrotexate con leflunomida o metrotexate con sulfasalacina o metrotexate con sulfa-hidroxicloroquina. O de lo contrario, ya las guías han aprobado el uso de medicamentos biológicos, sobre todo inhibidores del factor de necrosis tumoral más metrotexate, o un biológico que no necesariamente sea inhibidor del factor de necrosis tumoral más metrotexate, y volveremos a medir su actividad, si está moderada o alta, o si está, o si logramos disminuirla. Si ya pasa el año, ese paciente tiene una artritis reumatoide establecida y se va a dividir en baja actividad y moderada actividad. Si es baja actividad, vamos a dejarlo como monoterapia, y si es moderada actividad, podemos combinarlo. Inicialmente podemos incrementar la dosis del DIMAR en monoterapia, y de lo contrario podemos combinar drogas o pasarlo ya a medicamentos biológicos o anti-TNFs. En anti-TNFs recuerden que pueden ser infliximab, etanercept, golimumab, etc. O de lo contrario, pasarlo a un biológico que no necesariamente sea un anti-TNF o el tofacitinib. Si es que baja de actividad, podemos valorar retirar uno de los DIMARs. Y si se mantiene bien, también podemos valorar continuar con la terapia. Y este esquema se continúa, ¿no? Y realmente esta continuidad lo que les quiere señalar es que si no funciona con un medicamento, hay otra opción, y siempre se tiene que tratar de cambiar de blanco terapéutico. Actualmente las guías de salud, si es que no funciona el metrotexate 3 meses, ya prueban el uso de medicamentos biológicos, y el primer biológico es un anti-TNF. Si el anti-TNF o inhibidor del factor de necrosis tumoral no funciona, se prueba con otro tipo de anti-TNF. Por ejemplo, infliximab. Si infliximab no funciona, se prueba con etanercept. Si etanercept no funciona, el paciente puede pasar a una droga que no necesariamente sea un inhibidor del factor de necrosis tumoral, como por ejemplo rituximab. Y si rituximab no funciona, se puede dar tofacitinib. Esos son en nuestras guías. Actualmente tofacitinib o el inhibidor de YAC quinasa ya se encuentra como una alternativa terapéutica ante el fracaso de 2 anti-TNFs. Ahora, ¿cuál es el mecanismo de acción de los inhibidores de factor de necrosis tumoral? Pues el mecanismo de acción es disminuir la producción de citoquinas proinflamatorias. Fíjense ustedes, a ver, vamos a ver acá. No sé en cuál, un poquito, disculpen. Tienen que tener en cuenta su figurita, ¿ya? Acá. Fíjense ustedes que el factor de necrosis tumoral es liberado por los macrófagos. Lo que hace es estimular a las otras células para que liberen citoquinas proinflamatorias. Entonces, si inhibimos el factor de necrosis tumoral, indirectamente se van a inhibir una serie de citoquinas proinflamatorias. Entonces, el mecanismo de acción de los inhibidores del TNF va a ser disminuir productores o mediadores de otras citoquinas proinflamatorias, como la interleucina 1, la interleucina 6, la interleucina 8, otras enzimas como las metaloproteinasas, disminuir reactantes de fase aguda, disminuir la angiogénesis, y van a producir modulación a nivel de los linfocitos T, ¿no? Y también a nivel de los monocitos y de los macrófagos. Se sospecha que podrían ocasionar cierta apoptosis. Se han hecho una serie de estudios también para el manejo de artritis reumatoide, y con estos estudios, que son estudios antiguos pero que siguen vigentes, se trató de comparar a 110 pacientes con artritis reumatoide, 55 en cada grupo, y lo que se buscaba, el objetivo de este grupo era llegar a un DAS menor a 2.4, o sea, que el paciente llegue a remisión, ¿no? Comenzaron con sulfasalacina, le agregaban metrotexate hidroxicloroquina, le iban agregando corticoides, y después metrotexate y ciclosporina, o le agregaban otro DIMAR. Aquí están todas las dosis de medicamentos que se dieron,
Al final se comparó con un grupo que no le hacían evaluaciones en cada cita de su índice de actividad, y al final se demostró que en aquellos en los cuales se tenía una intensiva evaluación en cada visita, la respuesta o la mejoría era mayor que si solamente les dabas un tratamiento estandarizado, ¿no? Concluyendo entonces que es muy importante en el tratamiento de los pacientes evaluar en cada visita su índice de actividad y, de acuerdo al índice de actividad, manejar el tratamiento del paciente. Otra cosa que deben de saber es que el metrotexate no solo se da vía oral, se da también de forma subcutánea, generalmente una sola vez a la semana, y que esta forma subcutánea tiene mayor biodisponibilidad que la forma oral. También se han hecho una serie de estudios que han querido comparar si es que es mejor empezar con el medicamento biológico y el metrotexate al inicio, o irlo más bien, o tener más bien monoterapias secuenciales, cambiar de metrotexate, subir la dosis de metrotexate, cambiar la sulfasalacina, luego leflunomida, luego metrotexate más infliximab, o es mejor tener una terapia combinada, ¿no? Comenzar con metrotexate, luego subir la dosis, luego nunca quitar el metrotexate, agregarle sulfasalacina, después agregarle hidroxicloroquina, después agregarle prednisona y después infliximab, pero siempre manteniendo metrotexate, o una terapia combinada de metrotexate inicial más sulfasalacina más prednisona, y luego subirle la dosis y al final ponerle infliximab. Y se evaluó la calidad de vida mediante estos cuestionarios de HAQ. Se evaluó los criterios de mejora en relación al dolor o tumefacción de las articulaciones, y se evaluó el Chart Van der Hey, que tiene que ver con las erosiones del hueso, en artritis reumatoide, y al final se encontró, fíjense que a los 2 años de tratamiento casi la respuesta era similar en todos los grupos. O sea, no necesariamente tienen que comenzar con biológico para decir que su tratamiento va a ser mejor. Pero sí se observó diferencias a nivel, en lo único que se observó diferencias fue a nivel de los cambios radiográficos, ¿no? El grupo que comenzó con infliximab o con terapia combinada tuvo mejores respuestas que aquellos que fueron dejando una terapia y cambiándola por otra. Entonces la conclusión es de que la estrategia de agregar un DIMAR es más efectiva que la estrategia de cambiar un DIMAR por otro. Entonces es mejor quedarnos solo con metrotexate e irle agregando sulfasalacina o metrotexate sulfa más hidroxicloroquina a que cambiemos, ¿no? Si hoy le doy metrotexate, en la otra le cambio sulfasalacina. Eso no produjo tanta mejoría. Y la progresión radiográfica es mayor en el grupo 1, es decir, en aquellos pacientes que tuvieron una monoterapia secuencial. La terapia inicial con combinaciones de fármacos convencionales o con agentes biológicos funciona más rápidamente, pero sin embargo a los 2 años los resultados son iguales, y hubo ventaja en los grupos de combinación en comparación con el grupo escalonado. Otros estudios han tratado de comparar metrotexate más etanercept del inicio o triple terapia, o simplemente comenzar con metrotexate y luego combinar, pasar a metrotexate más etanercept, comenzar con metrotexate y pasar a triple terapia. Y fíjense que también los resultados han sido similares, ¿no? A los 6 meses o 24 semanas de tratamiento, se encontró que los grupos que comenzaron con etanercept o que sumaron etanercept de pronto llegaron a bajar más rápidamente que los otros 2 grupos, pero sin embargo, después de 2 años, todos los grupos fueron similares. Entonces, se concluye que los tratamientos que comienzan con etanercept y que inicialmente no tienen mejoría y progresan hacia terapia combinada a los 6 meses, van a ser tan efectivos como los que tienen terapia combinada inicial a los 1 y 2 años. Entonces, surge una pregunta: ¿la terapia inicial debe ser un DIMAR único o una terapia combinada? ¿Y cuánto tiempo debemos de esperar para controlar al paciente? Generalmente, si es que es una R temprana, lo debemos evaluar al mes, pero los cambios no ocurren tan rápido. Por eso las evaluaciones se deben hacer cada 3 meses, para ver si es que realmente funciona el DIMAR único o es necesario pasar a terapia combinada. Acá también compararon etanercept con metrotexate con triple terapia, y los que no mejoraban se hacía un cambio en su tratamiento.
y se encontró que la triple terapia no fue inferior a la terapia con etanercept, y el cambio de etanercept en pacientes con enfermedad activa le dio un beneficio adicional. O sea, lo que tenemos que hacer es comenzar con DIMARS convencionales. Y si después de un tiempo con esos DIMARS convencionales, a los 3 o 6 meses, vemos que no hay respuesta, ahí sí se justifica que empecemos biológicos. Obviamente que en los pacientes que toman más pastillas van a tener más toxicidad gastrointestinal. Hemos dicho que metrotexate es hepatotóxico, que puede producir náuseas. En cambio, los pacientes que reciben biológicos no tienen tantos eventos gastrointestinales porque no toman tantas pastillas, pero sin embargo tienen inmunosupresión. Entonces las infecciones van a ser más frecuentes en los grupos que usan biológicos. Igual se ha tratado de comparar solamente pacientes que reciben metrotexate, solamente pacientes que reciben biológico como el adalimumab. Sin embargo, el beneficio es superior cuando se combinan estos medicamentos. O sea, no se puede dar solo anti-TNF, se tiene que dar junto con metrotexate. Otro de los biológicos que se ha evaluado es el abatacept. El abatacept, vamos a ver acá, realmente va a inhibir una señal coestimuladora. Normalmente la célula presentadora de antígeno va a tener unos receptores que son el CD80 con 86 por parte de la célula presentadora de antígeno, y vamos a tener el linfocito T con su CD28. Entonces el abatacept viene y se une con el CD80, CD86 de la célula presentadora de antígeno, impide de esa manera que se una al CD28, y de esa manera se impide la respuesta del linfocito T y produce la inhibición. Pero sin embargo, pese a todo esto, se ha encontrado que hay pacientes refractarios. Del 10 a 40% de los pacientes son refractarios. ¿Y por qué? ¿Qué debemos hacer ante estos pacientes? Lo que debemos de hacer es utilizar otro tipo de biológico o utilizar un medicamento biológico que no necesariamente inhiba el factor de necrosis tumoral, como por ejemplo rituximab, que inhibe al CD20, o el abatacept, que va a inhibir la señal coestimuladora, o inhibidores de la interleucina 6, como el tocilizumab, o inhibidores de las JAK quinasas, que son vías intracelulares. Aquí, por ejemplo, tenemos resumido todo lo que es la terapia biológica. Como hemos dicho, la célula más importante es el linfocito T. El linfocito T va a activar al linfocito B para que se formen autoanticuerpos. Y también va a activar a los macrófagos para que se libere factor de necrosis tumoral, interleucina 1, interleucina 6, que son citoquinas proinflamatorias, y estas van a producir la activación del condrocito y de los osteoclastos, que van a producir destrucción e inflamación. Entonces vamos a tener los inhibidores del factor de necrosis tumoral, van a ser el etanercept, el infliximab, el adalimumab. El inhibidor de la interleucina 1 es la anakinra. El inhibidor de la interleucina 6 es el tocilizumab. El inhibidor de la señal coestimuladora entre el linfocito T con célula presentadora de antígeno viene a ser el abatacept, y el inhibidor de los linfocitos B mediante la unión con el CD20 es el rituximab. Entonces, como ya lo señalé, el rituximab viene a ser un anticuerpo monoclonal que va a estar dirigido contra el receptor CD20 de los linfocitos B. Va a producir una reducción numérica de las células B. Y se ha observado que en comparación con el placebo, permite al paciente mejoría en lo que son sus articulaciones dolorosas y tumefactas hasta en un 70% en comparación con el placebo. Y logra disminuir el DAS28 a un nivel mayor que el placebo. El efecto se ha visto sobre todo en pacientes con factor reumatoide positivo. Finalmente vamos a ver a los inhibidores de las JAK quinasas. En los inhibidores de las JAK quinasas vamos a tener el tofacitinib, baricitinib y upadacitinib. Estos medicamentos son medicamentos orales, ¿ya? Se consideran DIMARS también. Y se utiliza también en pacientes que son refractarios a metrotexate. Se pueden dar en monoterapia. Se dice que su eficacia es similar a la del adalimumab. No suelen producir tanta inmunosupresión, pero como evento adverso tienen que pueden producir trombosis. Y también se ha encontrado un aumento de la frecuencia de herpes en estos pacientes.
Actualmente ya no solamente existen medicamentos biológicos, sino existen biosimilares, ¿no? Hay otras industrias farmacéuticas que han fabricado medicamentos casi con la misma composición del biológico, que son más baratos, pero no se sabe si tengan la misma eficiencia. Hasta el momento se ha probado que sí la tienen. El manejo de pacientes en remisión con medicamento biológico, si el paciente ya está en remisión por 6 meses o 1 año, ¿qué debemos hacer? Lo que se postula es que se deba de alargar el intervalo entre aplicación de medicamentos biológicos y se debe utilizar siempre el ultrasonido para descartar si hay sinovitis por ecodoppler. Recuerden que también, aparte de todo el tratamiento con DIMARS o medicamentos biológicos, el paciente necesita un tratamiento coadyuvante, como los antiinflamatorios. Se tiene que educar al paciente respecto a su tratamiento, se tiene que controlar el dolor, se tiene que educar al paciente respecto a las actividades de la vida diaria, se tienen que manejar comorbilidades y también en ocasiones tenemos que hacer manejos perioperatorios. Normalmente en el manejo perioperatorio se suele suspender las drogas que produzcan inmunomodulación, ¿no? 1 o 2 semanas y después se puede reiniciar si no hay complicaciones. Ahora, con respecto a las moléculas pequeñas, aquí vamos a tener las YAC. Se administran vía oral, van a ser más baratos que los biológicos y se van a dividir en 3 grupos: los inhibidores de la vía de señalización intracelular, los inhibidores de las citocinas y quimioquinas y los inhibidores de los marcadores de la superficie celular. Con respecto a las vías de señalización intracelular, van a mediar las respuestas celulares a estímulos ambientales. Ellas se encargan de transmitir señales iniciadas a nivel de la membrana y van a conducir información a través del citoplasma para que se formen citoquinas proinflamatorias a nivel del ADN. Aquí tenemos las YAC quinasas, a los receptores de tirosinquinasas y a las MAP quinasas. El tofacitinib es una YAC quinasa que ya está en el Perú, igual que el baricitinib. Van a intervenir con las vías YAC de señalización intracelular y van a influir en la transcripción del ADN de las citoquinas proinflamatorias. Estas son las tirosinquinasas y los MAP quinasas. Aquí, este más o menos es un gráfico que es importante para que lo entiendan. O sea, vienen las citoquinas, esta viene a ser una célula proinflamatoria, puede ser una célula presentadora de antígenos o un macrófago. Y aquí vamos a tener a nivel de la membrana las yaquinasas, las tirosinquinasas o las maquinasas, las cuales van a llevar una serie de información al núcleo para que se forme el ARN mensajero y se sigan formando citoquinas proinflamatorias. Entonces, lo que hacen es estas vías o las yaquinasas es actuar a este nivel. Y de esa manera se inhibe la formación de las citoquinas proinflamatorias a nivel intracelular. Y ya no se activan, ya no se inhiben el factor de necrosis tumoral o la interleucina 6 directamente. Otro tipo de citoquinas proinflamatorias, pero a nivel intracelular. Entonces, hay que tener en cuenta siempre los eventos adversos de estos medicamentos. En el caso del factor de necrosis tumoral, de las interleuquinas 6, de la interleuquina 17, de la 2 y la 23, siempre hay que monitorear el antecedente de tuberculosis antes de dar esos tratamientos porque se puede producir reactivación de la tuberculosis. Lamentablemente, los efectos adversos de los biológicos están asociados con infecciones, incluyen infecciones serias que pueden producir hospitalización del paciente o incluso la muerte del paciente, infecciones oportunistas como la tuberculosis, procesos malignos como los linfomas o cáncer de piel, condiciones desmielinizantes, anormalidades hematológicas, autoanticuerpos. Se dice que el paciente puede ir bien con anti-TNF, pero en el paso del tiempo se disminuye esa respuesta y esto puede ser por autoanticuerpos dirigidos contra el anti-TNF, hepatotoxicidad, reacciones dermatológicas, entre otros. Igual, los inhibidores de la interleucina 6, aquí tenemos el tocilizumab, que bueno, se utilizó inclusive en COVID, pero no ha dado una mayor respuesta. También se debe descartar tuberculosis, se debe descartar infecciones como la hepatitis, se debe hacer una evaluación del test hepático y básicamente pueden producir como efectos adversos
también procesos infecciosos o procesos de neutropenia o condiciones de desmielinización. Felizmente estos no son frecuentes, ¿no? Generalmente para los biológicos debemos descartar procesos infecciosos. Bueno, eso sería más o menos todo con respecto a la revisión de artritis reumatoide. Por favor, si tienen alguna pregunta, los escucho. Doctora, disculpen, no sé, mi internet se fue, pero no pude escuchar muy bien lo que es el algoritmo de tratamiento. Entonces, no sé cómo manera de volver A ver, el algoritmo de tratamiento. Bueno, lo que les había señalado es que acá está, se va a dividir en artritis temprana cuando es menos de 1 año y artritis establecida. En el caso de la artritis temprana, siempre evaluar actividad. Recuerden que comenzamos hablando de actividad, ¿ok? La actividad la íbamos a medir por una serie de índices compuestos de actividad de enfermedad, que pueden ser el DAS, DAS28, CDAI y SDAI. Hemos puesto como ejemplo el DAS28 porque es el que más se usa, y el DAS28, realmente esto es para especialistas, no creo que ustedes lo tengan que conocer así tan al detalle, pero el DAS28 incluye 28 articulaciones, incluye número de articulaciones dolorosas, tumefactas, el EVA de paciente, que significa su escala de valor de dolor, y un reactante de fase aguda. Con eso vamos a sacar un número que nos va a decir si la enfermedad está en actividad leve, moderada o severa. Aquí vamos a tener este número, a ver. Está. Es leve si el valor es menor o igual a 3.2, moderada de 3.2 a 5.1 y alta si es mayor a 5.1. Y de acuerdo a eso, daremos el algoritmo. Si es leve, se va a dar un DIMAR como monoterapia. Si es como moderada o alta, podemos dar un DIMAR como monoterapia e incrementarlo, o de lo contrario, dar una combinación de DIMARs. En la siguiente evaluación vemos si mejora o no. Si no mejora, deberíamos pasar a metrotexate más anti-TNFs. Si no mejora, deberíamos pasar a metrotexate más un biológico que no necesariamente sea anti-TNF. Y aquí puede estar, por ejemplo, rituximab, abatacept, o de lo contrario, podemos dar metrotexate con tofacitinib. Si ya pasa a una forma establecida, uy, me perdí. Si ya pasa a una forma, esta es la temprana, y ya pasa a una forma establecida igual. Tenemos que pasar a evaluar si es que la actividad es baja o si la actividad es moderada o alta. Si la actividad es baja, damos solo monoterapia. Si la actividad es moderada o alta, damos monoterapia, pero tratando de subir la dosis. Si persiste igual con moderado o alto, combinaremos DIMARS, que como ya lo dije, puede ser metrotexate y sulfasalacina, o metrotexate, sulfahidroxio, o metrotexate y leflunomida. Si pese a eso no mejora, daremos ya medicamentos biológicos. Si no mejora con un anti-TNF, que es el primer candidato, podemos pasar a otro tipo de anti-TNF, o de lo contrario, un medicamento que no sea anti-TNF, y si con eso no mejora, deberíamos pasar a tofacitinib, que es una yaquinasa. Aquí está. Aquí están los diferentes saltos que se van haciendo, ¿no? Si está en moderada o alta actividad, debemos de comenzar con un anti-TNF. Si el anti-TNF falla, debemos de dar otro medicamento biológico que no sea necesariamente anti-TNF, y de ahí iremos midiendo el grado de actividad. La idea es cambiar de blanco terapéutico, o sea, no quedarnos con el mismo blanco terapéutico, ir cambiando secuencialmente hasta que encontremos que baja la actividad, siempre midiendo si es que hay moderada o alta actividad. Podemos dar hasta 2 anti-TNFs en las guías peruanas, y si no funciona, debemos de dar, cuando ellos hablan de un no anti-TNF, se refiere a rituximab, que es un anti-CD20, y de lo contrario ya nos queda bajo tofacitinib. Eso más o menos es la guía que tenemos acá. Primero un anti-TNF, si no falla, otro tipo de anti-TNF, si no falla, y si falla nuevamente, un medicamento que no sea anti-TNF, que puede ser rituximab o abatacept, y si falla nuevamente, tofacitinib.
O sea, lo que les quiero decir es que es variable, ¿no? El tratamiento depende mucho de la respuesta del paciente. Estandarizado está así, comenzamos con metrotexate. Si no mejora, hay dos caminos, o le damos terapia combinada o comenzamos con anti-TNFs. En anti-TNFs igual, si no mejora con uno, podemos probar con otro. Si no mejora con ese, podemos saltarnos a un medicamento que no sea anti-TNF, pero que siga siendo biológico, como el rituximab. Y si con eso falla, podemos pasar a un yaquinasa como el tofacitinib. Hola, sí. Cuando había una opción de que aumentes la dosis de metrotexate, ¿hasta cuánto se puede aumentar? Hasta 25. La dosis va de 7.5 hasta 25. 5 miligramos. 25 miligramos semanal. Sí. Consulta, y eso será oral, porque creo que mencionó también subcutáneo. Puede ser oral o puede ser subcutáneo. Puede ser oral o puede ser subcutáneo. ¿Cuándo, digamos, hacemos ese cambio? Yo, cuando no respondo oral, ¿cómo sería ese cambio? Depende de la tolerancia. O sea, si tu paciente, normalmente empezamos oral. Si el paciente tolera vía oral, queda con oral. Si puedes aumentar hasta 25 miligramos y puede tolerar vía oral, quedamos con vía oral. Pero si no lo tolera, tenemos que pasar a subcutáneo. Lo que sí tienen que tener en cuenta es de que la vía subcutánea tiene mayor biodisponibilidad. O sea, el efecto es mayor, ¿no? Ahora, también depende, porque depende mucho de la, por ejemplo, en el hospital donde yo trabajo no les dan ampolla para su casa. El paciente tiene que ir y ponerse la ampolla ahí en el hospital. Y se lo coloca una enfermera. O sea, hay pacientes que viven en Chosica o no sé, en un lugar lejano y no pueden venir a que se coloquen su metrotexate subcutáneo, entonces prefieren llevarlo oral. Pero con la forma subcutánea se ha visto menor riesgo de hepatotoxicidad, mayor adherencia y mayor biodisponibilidad, ¿no?, del medicamento. Si yo tuviera que elegir, preferiría darlo subcutáneo, pero no está dispuesto, no todos los pacientes están dispuestos a pincharse una vez por semana y tampoco hay una disposición de la seguridad en todo caso de darles el medicamento para su casa, pues, ¿no? Pero si va bien con oral, lo dejas en oral, no hay problema. Todo va a depender del paciente, de la respuesta del paciente. Gracias. Doctora, Hola. había mencionado que los biológicos no eran tan tóxicos o hepatotóxicos con respecto a los metrotexato, pero en el último cuadro, por ejemplo, está el anti-TNF, que en las reacciones adversas sí hay hepatotoxicidad. Entonces me confundo. Ahí. Doctora, su micro está apagado. Realmente no es tan frecuente la hepatotoxicidad si lo tenemos que comparar con metrotexate. Inclusive en el nivel está bien abajito, ¿no? No es tan frecuente. Lo más frecuente y en primer lugar, fíjense que están infecciones, ¿ok? Infecciones, infecciones, infecciones. O sea, cuando ustedes vean reacciones adversas a medicamentos son un montón, pues, ¿no? Generalmente se van a dividir en muy frecuentes, frecuentes, poco frecuentes, raras. Lo más frecuente en biológicos son infecciones. Y dentro de los anti-TNF, lo más frecuente es que sea reactivación de tuberculosis. Ahora, también no es que sea súper frecuente. Yo quise hacer un estudio de pacientes con tuberculosis con anti-TNFs y son poquísimos, ¿no? Felizmente. Pero son poquísimos porque también nosotros antes de darle un anti-TNF lo estudiamos, le hacemos su placa de tórax, le pedimos prueba de cuantiferón. Si el cuantiferón sale positivo, le damos tratamiento profiláctico para TB. Entonces casi no tenemos esos casos.
pero la hepatotoxicidad sí puede estar dentro del rango, pero no es que sea lo más frecuente dentro de los anti-TNFs, como sí lo es, por ejemplo, en Methotrexate, ¿no? Si hablamos de la frecuencia del evento adverso de hepatotoxicidad, sí es muy frecuente en Methotrexate. ¿Y cuándo se suspende? Cuando las transaminasas se elevan 3 veces su valor normal. Ahí sí debemos suspender Methotrexate. Supongamos que el valor de transaminasas es 40 y el paciente tiene 160. Entonces ahí sí se debe suspender. Si es que es 80, si es que es 100, todavía se puede esperar. Doctora, pero en los estudios está bastante el metrotexato. O sea, si se le suspende en esos pacientes con hepatotoxicidad, la sulfasalacina que se use podría ser igual beneficio como en esos estudios. Lo que pasa es que lo primero al tratar a un paciente es no hacerle daño. Si es que el paciente está recibiendo un medicamento que le hace daño, podemos dañarle el hígado. Entonces, entre riesgo-beneficio se suspende. Ahora hay otros, ¿no? Por ejemplo, la efrunomida, que también produce hepatotoxicidad, pero hemos visto casos de que, por ejemplo, el paciente se recibe methotrexate y la efrunomida, ya hace hepatotoxicidad, le quitamos methotrexate y le seguimos la efrunomida y mejora, entonces lo continuamos con la efrunomida. Hoy día, por ejemplo, vi una paciente que había hecho hepatotoxicidad con leflunomida y hepatotoxicidad con methotrexate. Entonces la dejamos solo con sulfasalacina. Obviamente la sulfasalacina puede llegar a dosis máxima hasta 3 gramos al día. Iba bien, o sea, mejoró felizmente el perfil hepático y la actividad de enfermedad no se elevó. Ahora, también tienen que tener en cuenta que estos medicamentos no es que den respuesta inmediata, ¿no? Por lo menos son 2 meses de tratamiento para evaluar respuesta. 1 mes es corto, muy corto. Pero sí, lo primero cuando traten un paciente es no dañarlo. Y si ustedes están viendo que un medicamento les está haciendo daño, hay que retirarlo. Y buscar otra opción terapéutica que no le haga daño. Gracias, doctora. ¿Podría darnos también casos clínicos, por favor? Ejemplos. Lo mismo que estamos hablando, ¿no? Por ejemplo, una paciente que tiene artritis reumatoide desde hace 10 años, que nunca toma medicamentos, que tiene bastante daño. O sea, es una artritis ya establecida, que no, bueno, tenía algo de actividad, le iniciamos leflunomida y después de 3 meses cuando viene a la consulta, ha bajado de alta actividad, moderada actividad, pero está con náuseas. Y cuando vemos su perfil hepático tiene transaminasas elevadas, se suspende, pues se tiene que suspender el medicamento que le produce hipertransaminasemia y se le rota otro. Por ejemplo, pacientes que reciben methotrexate por 3 meses, se le sube la dosis hasta dosis máxima y no hay respuesta, y sigue con actividad alta, es candidato a un biológico, ¿no? Obviamente, si tiene un cuantiferón positivo o una prueba de tuberculosis, no podemos darle anti-TNFs. Primero tenemos que tratar la infección y luego ya le damos anti-TNFs. Y así, o sea, la idea es que se pongan varios esquemas, teniendo en cuenta los eventos adversos de los medicamentos. Y también que sepan mecanismos de acción, dosis mínimas, dosis máximas. Yo sé que les toman casos clínicos y voy a intentar buscar casos clínicos relacionados. Sí, doctora, sí se puede para resolver con usted Gracias. acá. Pero mucho depende del paciente, ¿no? Al menos en artritis reumatoide, en todo en general, ¿no? Depende mucho del paciente. De qué tolere, qué no tolere, de los eventos adversos. Recuerden que tienen que hacer una integración. Pero al menos las bases para que entiendan más o menos los dos tratamientos creo que sí se han visto en las exposiciones. Así que la base tienen para estudiar. Revisen también las guías clínicas. Hay guías clínicas de artritis reumatoide de salud recientes. No sé si habrá guía de osteoporosis, pero de salud sí hay. Entonces ahí también hay bastantes esquemas terapéuticos interesantes que de pronto les podrían ayudar.
Bueno, si ya no hay más preguntas, entonces nos encontramos el jueves nuevamente, creo, ¿no? Sí, doctora. Sería el día jueves el seminario. Coordinamos la hora, lo más probable es que sea la misma hora de hoy. ¿Ya? Cuídense mucho, gracias por su atención, espero que les haya servido la exposición. Sí, doctora, Que muchas tengan gracias. buenas Gracias, noches. doctora. Muchas gracias, Cuídense. doctora. Ya, hasta Gracias, luego, doctora. cuídense.